Muy buenas noches con todos y con todas. Un saludo cordial a la dirección de Inglades por la gentil invitación y un saludo afectuoso y respetuoso para cada uno de ustedes al haberse conectado a esta sesión de aprendizaje del día 24 de agosto del año 2023. En principio, la temática que se nos ha asignado para conversar en el marco de este curso es la relacionada con las objeciones y la incorporación de prueba material en el juicio oral. En principio, y como notas propedéuticas al abordaje de esta temática, debemos de indicar que en el proceso penal, que duda cabe, y como todo proceso judicial en general, se va a dividir en etapas. Etapas muy marcadas, con actos procesales específicos, con sujetos procesales, quienes tienen un rol determinado y específico, y que está obviamente desarrollado, entiéndase, regulado por normas procesales. Tanto estas etapas, tanto los actos procesales, los sujetos procesales, van a encontrarse la normativa, las reglas específicas van a estar estatuidas en cuerpos normativos que hoy por hoy, en ese afán de codificación, se ha venido a denominar códigos, ¿no? Un código procesal que va a conglobar todo un conjunto de dispositivos legales de corte procesal y que no hacen otra cosa que regular el proceso, ¿no? En nuestro caso, y dada la temática asignada al proceso penal. Y esto nos da pie para recordar que el proceso penal en puridad conceptual no es sino un conjunto de actos, de instituciones, de funcionarios a quienes se les va a encargar definitivamente la aplicación del derecho penal sustantivo, específicamente en el proceso penal. Determinados funcionarios, determinadas etapas, determinados actos que en conjunto lo que va a buscar finalmente, y mirando la finalidad del proceso penal, la aplicación del derecho penal material, la aplicación del denominado derecho penal sustantivo, la búsqueda de la verdad, ¿no? Y que comparte esta finalidad también con la prueba en general como uno de los ejes importantes del proceso penal. Quedémonos con la idea de que el proceso penal es un conjunto de actos, ¿no? Un conjunto de actos. Y que van a estar encaminados hacia la búsqueda de la verdad. Y ese conjunto de actos procesales, porque van a ser desarrollados en el marco del proceso penal por un sujeto procesal específico y que tiene determinadas atribuciones, funciones o derechos, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio Público, que tiene una regulación no solamente en nuestra Carta Fundamental de 1993, en el artículo 159, sino también en nuestro Código Procesal Penal en los artículos 60, 61 y siguientes, ¿no? Es uno de los sujetos procesales a quien se le encarga finalmente el jus persequendi estatal, a quien se le encarga la persecución, el ejercitaje de la acción penal, el ejercitaje público de la acción penal. Pero bien, sin hacer mucho devaneo académico en cuanto a la temática, vamos a ir directamente al tema. El proceso penal, actos, buscan la verdad, funcionarios encargados de realizar estas actividades, sujetos procesales con atribuciones, derechos específicos, pero las etapas, que es donde vamos a incardinar la temática que vamos a conversar el día de hoy, ¿no? Tenemos un procedimiento preparatorio, la fase preparatoria, la investigación preparatoria, el procedimiento intermedio, etapa intermedia o fase intermedia, el procedimiento de enjuiciamiento, fase de enjuiciamiento, etapa de juicio oral, ¿no? La nomenclatura
que nosotros consideremos no va a cambiar en lo absoluto, dado a que no hace a la institución, no hace, si se quiere, la denominación a la institución, a la etapa, sino el contenido. De forma tal que si hablamos de procedimiento preparatorio, vamos a comprender que se trata de la realización de actos de investigación, actos de acopio de información, porque propiamente la investigación preparatoria es un acopio de información reglado. ¿Por qué? Porque va a establecerse quiénes van a acopiar en titularato, en monopolio, la información, quiénes pueden aportar información y qué duda cabe, estos sujetos procesales, estos participantes del proceso penal, pueden solicitarle a quien ejerce el titularato de la disquisición o investigación la realización de medios de investigación, actos de investigación, diligencias en términos llanos, amplios y generales. Y claro, este acopio de información permite la asunción de una decisión por parte del agente fiscal, cual me estoy refiriendo con el titularato de la investigación, porque el artículo 4 del título preliminar de nuestro Código Procesal Penal del 2004, aunque ya hacemos huelga de hacer esa precisión, dado ya los años que tiene de vigencia, pero el artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal va a reconocer en la figura del fiscal el titular del ejercicio público de la acción penal, el titular y encargado de la investigación, y qué duda cabe, y a tono con lo que prescribe el artículo 4 que acabamos de mencionar, el título preliminar del Código Procesal Penal, el que regenta, el que soporta la carga de la prueba, que obviamente hoy por hoy el ámbito de la carga de la prueba ya tiene varios matices, pero haciendo una reproducción del texto del artículo 4 del título preliminar, también es quien asume la carga probática o la carga de la prueba. Obviamente sin desdeñar que el artículo 159 constitucional desarrolla las atribuciones que tiene el Ministerio Público como nuevo órgano de poder, como órgano constitucional autónomo. Cerramos esa parte del procedimiento preparatorio o etapa preparatoria o investigación preparatoria e inmediatamente pasamos al procedimiento intermedio, fase intermedia, etapa intermedia, ¿no? Esa fase de expurgación, esa fase de decantamiento, esa fase de cernimiento, esa fase donde buscamos nosotros sanear cualquier falencia, cualquier debilidad, ¿no?, de las hipótesis delictivas que nos trae la agencia fiscal, cualquier, si se quiere, aspectos no tan claros, insuficiencia de elementos convictivos, elementos cognitivos, y entre otros aspectos que claramente, conforme lo preconiza el artículo 349 del Código Procesal Penal, que enrola los requisitos de la acusación, y el 350, donde se puede establecer esas objeciones o ese afrentamiento hacia el requerimiento incriminatorio del agente fiscal, ¿no? Y todo un plexo de posibilidades que tiene las defensas y los demás sujetos procesales para confrontar el requerimiento incriminatorio planteado por el agente fiscal, ¿no? En esa etapa intermedia, en esa etapa de expurgación, en esa etapa de decantamiento, en esa etapa de saneamiento, en esa etapa donde buscamos santificar o no el requerimiento acusatorio. Y qué duda cabe, tendremos la presencia inexorable de la defensa, que duda cabe también, tenemos a un juez de la investigación preparatoria encargado de la dirección de esta audiencia y de las demás audiencias, bajo un sistema de audiencias que hoy impera.
pero sin hacer mucho devaneo académico, teórico. Respecto a la etapa intermedia, lo importante es determinar eso, ¿no? Saneamiento, limpiamiento, pureza, decantamiento de ese requerimiento incriminatorio. Y claro, no todo va a trasegar a la fase donde buscamos llegar y en donde se incardina nuestra temática. No todo va a trasegar, no todo va a trascender, no todo va a saltar con garrocha al procedimiento de juicio oral, al procedimiento de enjuiciamiento, ¿no? A ese procedimiento en donde, bajo los principios que ustedes conocen perfectamente, publicidad, oralidad, inmediación, concentración, se va a debatir, se va a actuar el material probatorio, se va a desahogar los medios de prueba y finalmente validar o no las hipótesis que los sujetos procesales nos llevan. Una tesis imputativa, una tesis incriminatoria, una hipótesis delictiva de incriminación versus, ¿no?, una tesis absolutoria, una tesis desincriminatoria, una tesis de absolución, ¿no?, que nos traerá seguramente la defensa si esa es su postura. Y claro, cuando ya estamos en este juicio oral, en esta etapa, va a desarrollarse con suma amplitud, ¿no? De allí que se ha venido a denominar y a calificar como una de las etapas más importantes del proceso penal, aun cuando podamos nosotros también tener ciertos reparos en considerar si viene a ser o no la etapa más importante, porque en definitiva no podemos nosotros hablar con injusticia, entiéndase, para poder enrolarle o atribuirle como la fase más importante del proceso penal, ¿no? Yo creo que cada fase o procedimiento en el marco del proceso penal tiene su importancia, ¿no? Para la agencia fiscal no hay duda alguna que será seguramente, y yo me afilio a esa posición, la fase de investigación, porque es donde se va a copiar los elementos cognitivos, los elementos convictivos, los medios de investigación, donde vamos a identificar fuentes de prueba, donde vamos a recabar elementos de prueba, donde vamos a estructurar, fortalecer y presentar finalmente nuestros futuros medios de prueba, hablando con propiedad, ¿no? Entonces, es una de las fases importantes, ¿no? Pero no desdeño la postura que el juicio oral o la fase de enjuiciamiento sea una de las más importantes, ¿no? Sin embargo, es desde la óptica en la cual nos encontremos. Para la defensa probablemente será la fase de juicio a través de técnicas de litigación oral, que seguramente también, perdonen la muletilla, le permitirá demostrar la inocencia de su patrocinado, de su cliente. Pero bien, entonces nos ubicamos en la fase de juicio oral. Para algunos, la fase más importante, principios como la publicidad, la oralidad, la contradicción, la inmediación, la concentración, la unidad, entre otros, van a hacer gala en este escenario. Pero fíjense que la información que ingresa al juicio oral, la información que es aportada en el juicio oral, no solamente vamos a tener una estructura formal, ¿no?, de cómo se va a desarrollar el juicio, no hay duda alguna. Eh, Cómodamente y con supina perspicuidad, nuestro Código Procesal Penal ha desarrollado la fase de juicio de manera muy clara, los momentos a través de los cuales se discurre, pero para poder ubicarnos específicamente en las objeciones, miren, y de allí ambiciosamente vamos a abordar la incorporación de prueba material, fíjense lo siguiente, que en el juicio oral, cuando el agente fiscal, el representante del Ministerio Público y de su lado la defensa, cada uno de ellos va a presentar esas hipótesis, ¿no?, respecto de los hechos, ¿no?
cada uno tiene su posición. Una hipótesis delictiva en donde afirma que el acusado ha cometido el delito y por tanto se pretende sea declarado responsable del mismo. Y por otro lado, tenemos a la defensa que tiene una tesis seguramente contraria, en donde va a buscar la absolución de dicho acusado, que se le absuelva, que se le libere de la acusación. Pero para ello, fíjense, hoy por hoy se ha venido a incorporar, a ejercitar las llamadas técnicas de litigación oral. Aun cuando parezca trillado, aun cuando parezca afirmaciones manidas, repetitivas, un tanto ya, si se quiere, muy recurridas, pero lo concreto y real es que aún siguen perviviendo, siguen empleándose, no solamente porque nuestro Código Procesal Penal recoge reglas de litigación, ¿no? Vamos entrando a nuestro tema. Y recoge reglas de litigación, no solamente cuando nuestro estatuto procesal penal nos hace recordar, nos detalla cuando inicia el desarrollo del juicio en el artículo 371 del Código Procesal Penal. Y específicamente en su apartado 2 de este artículo 371, luego de desarrollar en el numeral anterior sobre la instalación de la audiencia, sobre el establecimiento de qué expediente es, qué partes somos, sujetos procesales, hablando con propiedad, pero en el numeral 2 nos trae lo que ha venido a denominarse los alegatos de apertura, los alegatos de inicio, ¿no? Tanto de la agencia fiscal, tanto del actor civil, tanto de la defensa, del tercero civil, de la persona jurídica, etc. Entonces, vemos que estos artículos del Código Procesal Penal, y lo hablo en plural porque existen otros artículos, por ejemplo, y que me parece el que tiene la mayor cantidad, perdónenme si es un poco cacófono como lo profiero, pero el artículo más rico en contenido, que está henchido de reglas de litigación oral, regla de litigación penal oral, es el artículo 378 de nuestro Estatuto Procesal Penal. Y fíjense que este artículo 378 que tiene una intitulación como sigue: examen de testigos y peritos, ¿no? Y claro, las unillas o intitulaciones no hacen el contenido, obviamente, pero vamos a considerar que este artículo 371 contiene todo un plexo, toda una retahíla de reglas de litigación, ¿no? Es la que tiene mayor contenido. Desde el examen de testigo, desde el examen a niños, niñas, adolescentes, el examen a peritos, la forma en cómo se introduce o cómo es que se hace y evidencia contradicciones, cómo es que se realiza ese proceso de rememoración al testigo que no recuerda, ¿no? Lo que ha venido a denominarse, y que me parece que no es apropiado, el refrescar memoria. Quizás ayudar a la rememoración, ayudar al recuerdo del testigo que ya no recuerda. Y allí vamos a encontrar también, ¿no?, pautas que están relacionadas con las objeciones. Y fíjense, no es solamente, si se quiere, estas reglas de litigación, están desperdigadas por todo el texto procesal penal, ¿no?
desde la fase de investigación que veremos y que duda cabe la fase de juicio. Entonces, vamos ahora a ubicarnos, ¿no? Si las técnicas de litigación oral que hoy por hoy siguen vigentes, las reglas de litigación están ancladas en el Código Procesal Penal, no todas, ¿no? Porque también se echa mano de la doctrina autorizada, aun cuando ahí viene si se quiere, la discrepancia, por ejemplo, si un determinado juzgado tiene una posición sobre cómo es que deba de incorporarse prueba material y estando, o vamos, no encontrando una regla de litigación anclada en el Código Procesal Penal y en atención a que es el juez y únicamente el juez quien dirige las audiencias como una metodología, ¿no?, para resolver planteamiento de los sujetos procesales, pues definitivamente esta regla de litigación, al no existir un reglaje, al no estar positivizadas en nuestro Estatuto Procesal Penal y al quedar a la libre decisión, apegarse o no a la doctrina, será y es el juez quien finalmente pretorianamente establezca cuál es el procedimiento a suerte de regla de litigación que deba de asumirse. Claro que estas reglas de litigación pretorianas, porque no están positivizadas, imaginémonos un supuesto, vamos, el testigo hostil, ¿no? El testigo hostil o aquel testigo que cambia su posición de ser testigo de cargo y en el decurso, por ejemplo, del plenario, busque y se convierta, se trastoque o haya un travestimiento a un testigo de descargo, aun cuando el agente fiscal, por ejemplo, Verbigracia, lo haya ofrecido. No hay, ¿no? Si se quiere un reconocimiento, no está positivizada la regla de cómo tratarla. A lo mejor podemos echar mano de la doctrina autorizada y que claro, es doctrina que puede ser asumida o no, pero quedará en manos del juzgador, del iudex finalmente, qué es lo que debe de o cómo es que debe de operar. Lo que no puede trastocar, pisotear, trastabillar, afectar, enfrentar, afrontar, son los principios. Son los principios. Y claro, el principio de igualdad procesal, el principio procesal de contradicción, el principio procedimental de la oralidad, el principio procesal de inmediación, entre otros. Entonces, si queremos nosotros pretorianamente incorporar reglas de litigación, pues tendremos que respetar los principios del proceso penal y tendremos que respetar, qué duda cabe, los derechos fundamentales. Entonces, si observamos los derechos fundamentales, si no trastocamos los principios procesales y procedimentales, no hay duda alguna que el juez de juzgamiento, en su etapa correspondiente, en la actuación pertinente que tenga que actuar, que tenga que participar, podrá pretorianamente incorporar reglas de litigación. ¿Por qué? Porque no están reconocidas de manera expresa. Algunas existen. Entonces, quedará en manos del juez, ¿no? Entonces, estas técnicas de litigación oral, ¿no? Que como hemos visto, está, vamos, nuestro Código Procesal Penal, los alegatos de inicio, alegatos de apertura, tendremos también de su lado las objeciones, la actuación de prueba material o la incorporación de prueba material, eh, la teoría del caso, que obviamente subyace a estas técnicas de litigación oral, y es una de las técnicas, ¿no? La teoría del caso, los alegatos de apertura, las objeciones, la incorporación de prueba material, el interrogatorio, el contrainterrogatorio, el directo, redirecto, ¿no? Recontrainterrogatorio, ese feedback de información, los alegatos de clausura,
Y claro, todo este plexo de técnicas de litigación oral que así han venido a denominárseles, y aun cuando puede existir una posición en contra de esa denominación, pero lo concreto y real es que hoy por hoy eso imbuye a todo nuestro sistema penal acusatorio, ¿no? Y este sistema penal acusatorio en los países que han asumido la reforma procesal penal y han incorporado estas técnicas de litigación oral en sus códigos, definitivamente lo que hace es que tengamos y afiancemos esas técnicas de litigación oral, y una de estas técnicas de litigación oral son las objeciones, ¿no? De lo cual, prima facie podría decirse que las objeciones tienen como un escenario natural el juicio oral. Existe toda una tendencia a que sí sea considerado, ¿no? Que sea en el juicio oral. Sin embargo, vamos a encontrar desperdigadas en el Código Procesal Penal determinadas reglas que haría pensar que efectivamente, por ejemplo, las objeciones, eh, sin duda alguna, podrían ser deducidas en la fase de investigación. Y eso obedece, como lo vamos a ver más adelante, obedece a que nuestro Estatuto Procesal Penal va a reconocer, ¿no? De manera muy perspicua, eh, no solamente, y a partir de ese artículo, una suerte de casuismo, de ejemplificación en una regla procesal de cuáles son esas preguntas que resultan siendo inadmisibles, ¿no? En términos de la norma procesal, ¿no? Y lo digo porque veremos más adelante el artículo 170, numeral 6, de manera muy inconcusa, establece la inadmisibilidad de preguntas capciosas, la inadmisibilidad de preguntas impertinentes, la inadmisibilidad de preguntas sugestivas en el interrogatorio, válidas en el contrainterrogatorio, pero además la tingencia que nos hace considerar que es posible objetar determinadas preguntas no solamente en un ámbito privativo del juicio, ¿no? Sino que cuando alude el último parágrafo del numeral 6 del artículo 170 de nuestro Código Procesal Penal, que el fiscal o el juez, según la etapa procesal que corresponda, las rechazará de oficio o a pedido de algún sujeto procesal. Se entiende las preguntas de tipo capciosas, impertinentes o sugestivas. Esto nos permite advertir, ¿no? Que sería posible afirmar, si se considera que el fiscal, en este caso, declarará la inadmisibilidad de estas preguntas capciosas, impertinentes, que han sido formuladas durante la etapa correspondiente. Y claro, el fiscal, ¿no? En la etapa procesal que corresponda, conforme al texto del artículo 170, numeral 6, el fiscal gobierna, el fiscal dirige la investigación preparatoria. Y se entiende que en la investigación preparatoria, como actos de investigación, verbigracia, son la recepción de dichos, de declaraciones, la recepción de las deposiciones de cada sujeto procesal, consideremos testigos, agraviados, ¿no? Consideremos a expertos forenses. Y claro, si el fiscal es quien regenta esta fase, quien administra esta fase de investigación, se entiende entonces que al darle esa permisión, al darle esa autorización para declarar inadmisible, tanto oficiosamente como a ruego de parte, implicaría el reconocimiento de que en estas fases tempranas, como es la investigación, también puedan formularse. Y es la tendencia que hoy por hoy se presenta y que se hace ostensible en las diligencias fiscales. Ya viéndonos ubicados, ¿no?
en el marco de las etapas del proceso penal, habiendo hecho un recuento de las etapas del proceso penal, habiendo hecho un anclaje ya de las hoy denominadas técnicas de litigación oral y habiendo reconocido ese incardinaje que tiene las objeciones dentro del juicio oral sin desdeñar su aplicación en otras fases o procedimientos del proceso penal y claramente sin desdeñar también que tiene un reconocimiento, tiene un establecimiento de reglas, ¿no? Las objeciones. Bien, habiendo ya, si se quiere, retratado de manera general su ubicación de las objeciones, vamos ahora a considerar estas objeciones que son. Vamos para ir avanzando con nuestro tema. Cuando uno alude al término objeción, habría que tener una significancia muy llana como es oposición, ¿no? Objeción como oposición. Pero si queremos ser más técnicos, habría que entender a las objeciones como un mecanismo para ejercer un derecho de contradicción. Claro, las objeciones nos permiten a nosotros poder ejercer un derecho de contradicción en el juicio oral, en principio, cuando consideremos que se está utilizando un procedimiento no previsto, por ejemplo, en la norma procesal, para incorporar una prueba material, para vislumbrar o hacer vislumbrar o hacer ostensible una contradicción. Esto es, las objeciones constituyen un mecanismo que nos permite contradecir, ejercitar el derecho de contradicción. En principio, en el juicio oral. Incluso, para algunos, y aquí obviamente puede haber discrepancias, posiciones disímiles y encontradas respecto a la permisión de las objeciones en cualquiera de las técnicas de litigación, sea en los alegatos de iniciación o alegatos de apertura, o en los alegatos de clausura, o incluso, y qué duda cabe, ya está reconocido en nuestro Código Procesal Penal en la forma en que se introduce la prueba material, ¿no? Y podríamos objetar, probablemente así, cuando busquemos hacer evidenciar o evidenciar una contradicción o incorporar prueba material sin respetar el procedimiento que está reglado en el Código Procesal. La objeción, entonces, es un mecanismo para ejercer el derecho de contradicción. Ahora, aunque parezca muy, si se quiere, muy llano, algo muy trillado, repetitivo, las objeciones, fíjense, lo que uno tiene que entender es que, ¿qué buscamos con las objeciones? Y esto lo digo de manera amigable. La objeción no tiene finalidades espurias que, por ejemplo, colindan con ese prurito doctoral o con ese prurito, si se quiere, ese prurito o ese galanteo de conocimiento o habilidades que pueda tener un abogado, un agente fiscal, un juez al momento de resolver o cualquier otro sujeto procesal. La objeción no puede perder de vista su propósito. No, y esto lo digo de manera muy amistosa, la objeción no es sinónimo de posición, no es sinónimo de excelsitud, porque si hacemos eso estamos degenerando el propósito de la objeción y dilatando
inoficiosamente, dilatando innecesariamente una audiencia. Y creo que ya luego de varios años donde hemos podido observar cómo es que se presentan en audiencias oral, en audiencias de juicio oral, muchas veces objeciones que quizás puedan, si se quiere, ser correctamente formuladas, eh, pero que finalmente también muchas veces estas objeciones pierden la télesis, pierden el propósito. Como le dije, propósitos egocentristas, narcisistas, entre otros calificativos. Pero para poder confrontar lo que digo, habría que comprender cuál es el propósito de la objeción. Si entendemos, interiorizamos y responsablemente empleamos la objeción, esta va a funcionar como un mecanismo de oposición, de freno, de blindamiento para la evitación del ingreso al juicio oral, en principio, el ingreso al desahogo probatorio, a esa fase de desahogo probatorio, de volcamiento probatorio, de introducción de elementos de prueba al juicio. Una manera en cómo bloqueamos el ingreso de una información ilegal, espuria, irrita, superflua, repetitiva, inconducente, impertinente. Para algunos hasta inconstitucional. ¿Por qué? Porque es posible que se ingrese información trastocando derechos fundamentales, mancillando dignidad humana, inobservando procedimientos, ¿no? Entonces, el propósito de la objeción es el norte que persigue evitar el ingreso de información ilegal, espuria. No es su propósito hacer gala de conocimiento, hacer gala de habilidad. No soy mejor abogado, mejor fiscal si objeto más. Y esa es la reflexión que hoy por hoy tenemos que hacer. No es porque no objeté, dejo de ser un buen abogado, un buen fiscal, ¿no? Un buen abogado del tercero civil. Pero claro, la objeción como mecanismo de bloqueo o de evitación de ingreso de preguntas ilegales, se entiende de información, porque al bloquear la pregunta ilegal en sus distintas variantes, vamos a evitar ingresos de información. Y claro, ¿qué buscamos? ¿No? Minimizar, evitar que ingrese información, que se empleen procedimientos ilegales, procedimientos que no corresponden a lo que la norma procesal penal nos señala. Y que obviamente no hay duda alguna que el ingreso de esta información ilegal habría que analizar hasta qué punto debe ser considerada por el juzgado, que no es el tema que nos convoca ahora, pero vamos a regresar más adelante quizás sobre esa reflexión de qué hace el juez si advierte que ingresa una información a partir de la realización de una pregunta en el interrogatorio de tipo ilegal. ¿Por qué ilegal? Porque está prohibida expresamente. Por ejemplo, la pregunta sugestiva en el interrogatorio de examen directo. Por un descuido del iudex, del juez, por una inoficiosidad de la defensa, el fiscal profiere
una pregunta ilegal y obtiene una respuesta ilegal, se entiende por la formulación de origen de la pregunta por parte del testigo. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué hacer con esa información que ya ingresó al plenario? Esta información que ingresa al plenario debe ser excluida por el juez al momento de la fase de la actividad probatoria denominada valoración de la prueba, o el hecho de haber ingresado esta información a partir de preguntas ilegales, no objetadas oportunamente, pero advertidas posteriormente por el juez al momento de la deliberación, al momento de la valoración en específico, si debe o no. Claro que esa posición de exclusión o esa posición de no exclusión a partir de que ya ingresó al juicio oral y a partir de los principios de preclusión procesal, etcétera, etcétera, es un debate de nunca acabar porque claramente el juez o los jueces al momento de la deliberación, al momento de la valoración, eh, entiéndase, ¿no? Que esta valoración de la prueba que van a realizar y encontrarse con estas situaciones, bueno, ya lo van a hacer de manera unilateral, o sea, no va a existir contradicción, no va a haber defensa. Entonces, tiene sus pros y sus contras, pero que obviamente, como les digo, existen posiciones diferentes, encontradas. Yo creo particularmente que no puede valorarse una información que ha sido obtenida ilegalmente. Y digo, al realizar preguntas de tipo ilegal. No, no debería, no debería, no, no debería. Entonces, objeciones, en principio, tenemos objeciones que se realizan a la prueba, al ofrecimiento, por ejemplo, de elementos de prueba, a la manera en cómo se actúa la prueba, al resultado de la actividad probatoria, al momento en que, por ejemplo, se pueden considerar los alegatos de apertura y de cierre, de allí también la objeción a estos alegatos de apertura y de cierre. Es una tendencia que ya no es nueva, ya creo que es un conocimiento sentado, pero que aun cuando se conoce, no se hace. Es lo concreto. O sea, tenemos nosotros, si se quiere, eh, conocemos de la existencia, pero yo siempre he dicho, esto es una afrenta o un enfrentamiento directo con el juez, ¿no? Por ejemplo, muchos jueces no son partidarios de la interrupción, porque eh, si objetan el alegato de apertura o de cierre que veremos más adelante, muchos jueces lo ven como una interrupción, ¿no? Hay otros que no, hay otros que consideran que también es posible, ¿no? Objetar también, por ejemplo, al propio juez, cuando al momento de realizar preguntas de tipo aclaratoria, le realice preguntas sugestivas al testigo, uh, preguntas repetitivas que seguramente por un descuido no fueron advertidas por el juez. Entonces, allí tenemos un problema, porque el juez estará autorizado a realizar preguntas ilegales bajo el ropaje de ser preguntas de tipo aclaratorias. Definitivamente que no. Pero ahí tenemos, ¿no? También objeciones en las diferentes etapas del proceso, como es la investigación del juicio, objeciones a los alegatos de apertura y de cierre, ¿no? Luego regresaremos para ver esta clasificación de objeciones, pero voy a permitirme reproducir lo que un profesor colombiano, Solórzano Garavito, que es magistrado colombiano, nos establece ciertas reglas para formular las objeciones. Y miren, no hay que ser un experto en litigación para poder comprender la esencia que se tiene al momento de formular una objeción. Desde la oportunidad para poder plantear una objeción
¿no? Desde la manera inmediata de su realización, en atención a que la información fluye con mucha rapidez. La manera en cómo vamos a considerar cómo piensa el juez y pensar en el juez. Si esta objeción será quizás un tanto incómoda, o en todo caso pensar que esa información que va a recibir el juez nos va a afectar nuestra teoría del caso. Nuestra teoría de la verdad procesal, nuestra posición, o de acuerdo a nuestras hipótesis, ¿no?, de los hechos. El impacto, el objetar a través de proferir la expresión objeción, luego la argumentación, la trascendencia que tienen, la cortesía, la prudencia y la ética, que finalmente son, en esencia, reglas que los sujetos procesales participantes del litigio penal oral deben de tomar en consideración hoy por hoy. La objeción tiene que ver con la oportunidad, en tanto que no podemos formular objeciones luego del momento en el cual deba realizarse. Por ejemplo, si se va o si estamos en el marco de un interrogatorio, imaginemos que la agencia fiscal, el agente fiscal ha ofrecido como órgano de prueba a un testigo, y el fiscal inexorablemente tiene que realizar preguntas con respuesta abierta para que pueda su testigo desarrollar, explicar, detallarnos qué es lo que sucedió. Pero claro, es posible, y aunque parezca trillado este ejemplo, que el fiscal utilice preguntas sugestivas y que a partir de eso la defensa objete. Pero imaginemos que tenemos una defensa que se distrajo en ese momento y no la realizó oportunamente y el testigo ingresa la información. Entonces, en cuestión de segundos, eh, debe de plantearse porque el plazo máximo para interponer es cuando el testigo responde la pregunta. Claro que hoy tenemos juzgados en donde ya los magistrados cumplen con hacer la aclaración. Si usted escucha la palabra objeción, uno responda hasta que se resuelva eh, el planteamiento efectuado por el fiscal o la defensa. Pero la oportunidad es importante. Y la oportunidad implica tener capacidad de atención, capacidad de observación, tener habilidades que nos permitan a nosotros concentrarnos en lo que estamos haciendo. No podemos ir a un juicio sin haber revisado las declaraciones previas que ha podido rendir el testigo. No podemos ir a un escenario de juicio para interrogar o contrainterrogar sin tener conocimiento cuál es la tesis imputativa del fiscal o cuál es la tesis defensiva de la defensa, cuál es la posición a partir de sus alegatos de apertura. Si es el fiscal, tengo que saber sobre qué va a declarar el testigo, y eso lo tenemos detallado en la acusación. Conforme al artículo 349, el fiscal detalla su lista de testigos y va a establecer sobre qué van a declarar. Entonces yo tengo que saber sobre qué voy a interrogar. No es simplemente preguntar qué, cuándo, cómo, dónde, por qué, para qué, con qué. Porque ese es perder el norte. Entonces, si claramente yo sé sobre qué va a declarar el testigo, estaré atento como abogado defensor para poder objetar inmediatamente si se está preguntando sobre aspectos sobre los cuales no fue ofrecido. Pero si yo soy un abogado que está distraído, pues definitivamente la oportunidad
para formular la objeción pasará y pretenderé hacerla luego de que el testigo declara. Entonces ya periclitó, ya feneció esa oportunidad. La inmediatez, entonces no se debe esperar que el abogado termine de formular la pregunta. Hay acá una posición diferente. Hay una posición donde indica que, por ejemplo, ¿qué sucedería si permitimos que el abogado o el fiscal realice una pregunta sugestiva a su testigo? Señor testigo, para que nos diga si es verdad que usted el 7 de enero del año 2023 se encontraba manejando su automóvil marca Tico color amarillo por la calle Sánchez Cerro de la ciudad de Piura y allí usted observa. O sea, imagínense que yo ya le estoy dando la respuesta, aunque me diga objeción, pregunta sugestiva, pero esa objeción, aun cuando puede haber sido oportuna, porque claro, la oportunidad es antes de que el testigo conteste, pero al ser una pregunta sugestiva, yo ya estoy introduciendo información y ese testigo, aún cuando no responda todavía, ya le di la información que la puede utilizar luego de que yo reformule la pregunta. Una suerte de artimaña, ¿no? Por eso cuando muchas veces se habla de la inmediatez y en atención a este tipo de preguntas sugestivas, por ejemplo, en el interrogatorio, hay que evitar que esa se haga. Aun cuando el juez no diga, señor fiscal o señor abogado, deje que termine el fiscal de hacer la pregunta, señor magistrado. Si yo dejo que el fiscal termine de hacer su pregunta sugestiva, lamentablemente, cuando el testigo va a indicar o cuando yo la objete y el fiscal reformule, ya el testigo recordó, ya el testigo ingresará esa información. Entonces, también hay que tenerlo en cuenta. Esa inmediatez en este tipo de preguntas es válido hacerlo antes de que se concluya la formulación de la pregunta, porque puede causar perjuicio. Ahora, el impacto de la objeción. Yo creo que cuando se inició el código, bueno, se inició la aplicación del Código Procesal Penal, eh, hubo una teatralización, eh, digamos, una exagerada teatralización de las técnicas de litigación oral. Hubo una suerte de dramatización de estas técnicas de litigación, al extremo que eso permitió a muchos abogados descollar, ¿no?, en litigio, ¿no?, y que hoy por hoy se hayan posicionado. Y claro, no lo veíamos nosotros como algo rimbombante, no lo veíamos como si fuera un histrionismo desmesurado, irracional, sino al contrario, cuando inició la aplicación del Código Procesal Penal, la implementación, se veía como algo propio de escenario de juicio, hacer gala de lo que veíamos en las películas policíacas norteamericanas, y todo un sistema no propio de nosotros. Entonces existía cierta, si se quiere, eh, apasionamiento, y se veía como natural. Y al contrario, aquel que descollaba, impactaba, era pues vitoreado, reconocido. Hoy por hoy eso ha ido cambiando. Ha habido una maduración a suerte de volver más racional los escenarios de juicio. Ya no hay esta suerte de teatralización exagerada. He visto y creo que hemos visto que ya tenemos a un juez de juzgamiento más centrado, más racional, más directo, sabe cuándo cortar, cuándo avanzar. Ya vemos que modula con mucho más precisión y oportunidad estas técnicas de litigación, y qué decir de las objeciones. Pero al comienzo, pues, como vimos, la objeción buscaba impacto, ¿no? Un abogado que objetaba todas las preguntas del fiscal o viceversa.
lo calificábamos inmediatamente de un gran abogado o de un gran fiscal, aun cuando no haya ingresado nada de información o el juez no haya entendido nada, sino simplemente haya comprendido las objeciones y cómo hacerlas. Pero no se trataba de eso, no se trataba de ver quién era mejor abogado, mejor fiscal, sino de ingresar información, mirando al juez, ¿no? Entonces el impacto también es importante, ¿no? En el sentido de que vemos cómo bloqueamos el ingreso de información. Entonces, y a partir de eso, obviamente el juez va a poder extraer la información que necesita. Un impacto que obviamente redundará en la calidad de información. Otra regla importante que considero debe tomarse en cuenta es primero objetar y luego sustentar. Podemos considerar aquí que el primero objete y luego sustente implica no solamente que tengamos una atención al momento de nuestra participación en el juicio, sino que tenemos que estar en la capacidad de poder inmediatamente que se formule la pregunta, plantear la objeción con cargo a que inmediatamente después sustentemos, argumentemos, ¿no? Muchas veces indican y se ve, y en verdad me causa mucha sorpresa que, fíjense, hay situaciones en donde los, el fiscal, la defensa, eh, formulan su pregunta, ¿no? Formulan la pregunta, y la defensa, o viceversa, dependiendo de la posición en la que se encuentre, simplemente indica, no profiere el término objeción, sino, señora juez, el fiscal está haciendo preguntas repetitivas, o señora juez, señor juez, señores jueces, el fiscal está haciendo preguntas que no debe. Entonces, bueno, hemos visto quizás en la práctica procesal que existan jueces que busquen reeducar al letrado o al fiscal que se conduce de esa manera en un plenario, como que también he visto jueces que han pasado por alto este tipo de comportamientos procesales en el entendido de un desempeño no tan eficiente en el planteamiento de objeciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de primero objeto y luego sustente, implica de que yo no voy a indicar, disculpe, juez, está preguntando cosas que no son. Objeción y luego la sustentación. Acá el litigante, sea fiscal, sea abogado de la parte agraviada, actor civil, etc., objetará y luego solicitará licencia para fundamentarlo. Porque claro, uno indica objeción, el tipo de objeción y luego establecerá el alcance, ¿no? Desarrollará esa argumentación del por qué objeto. Entonces, primero objetamos, luego sustentamos. Ahora, en cuanto a la fundamentación, es decir, las reglas para formular las objeciones, como les había mencionado anteriormente, aquí me voy a permitir explicarlo. Miren, tomemos nota, por ejemplo, si nos dirigimos en nuestro Código Procesal Penal, ¿no? Nos vamos al artículo 88 que cobija, recoge, regula la declaración del imputado, ¿no? Y fíjense, en el artículo 88, numeral 4, que recoge la declaración del imputado en fase de diligencias preliminares, establece claramente que en el interrogatorio del imputado las preguntas serán claras y precisas.
No podrán formularse preguntas ambiguas, capciosas o sugestivas. No podrá coactarse en modo agudo al imputado. No podrá ser inducido o determinado a declarar contra su voluntad. Entonces, fíjense, si vemos acá, nos está indicando qué preguntas no pueden realizarse, ¿no? No pueden realizarse en la declaración del imputado, ¿no? Entonces, estamos viendo acá estas reglas, ¿no? Estas reglas respecto a la presencia, ¿no? En donde podemos nosotros objetar si, por ejemplo, se están realizando preguntas, ¿no? Si se quiere, impertinentes, capciosas. De igual forma, el artículo 170 que habíamos aludido, ¿no? Y en este artículo 170 aparece la permisión, como habíamos visto, de la realización a la formulación de las objeciones en el marco de la diligencia preliminar. El 170, numeral 6, es el artículo que contiene o que desarrolla específicamente las objeciones en diligencia preliminar. Miren que el artículo 376, numeral 2, literal D, de nuestro Código Procesal Penal, también tiene un contenido que está relacionado con las objeciones. Si vemos en cuanto a la declaración del acusado, ya en el marco del juicio oral, ya no en diligencias preliminares, el artículo 376, numeral 2 del Código Procesal Penal establece claramente que no son admisibles preguntas repetidas sobre lo que el acusado ya declaró, ¿no? Entonces, y también fíjense en el último parágrafo del literal D del numeral 2 del artículo 376, también establece que tampoco están permitidas las preguntas capciosas, impertinentes, de las que contengan respuestas sugeridas. Entonces, con supina claridad, estamos viendo acá cómo es que la norma procesal está estableciendo qué tipo de preguntas resultan siendo, ¿no?, ilegales, prohibidas, ¿no? Otra regla es el artículo 378, numeral 4. Miren, hay algo que les había comentado que tiene un alto contenido. Señal, el juez moderará el interrogatorio y evitará que el declarante conteste preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes. Estamos dentro del examen testigo. Entonces, fíjense, aquí en estos artículos estamos encontrando ese amplio contenido. Por ejemplo, lo que habíamos reproducido en el artículo 376, numeral 2, literal D, sobre la inadmisibilidad de las preguntas repetidas sobre lo que el acusado le había declarado. Porque es la tendencia, ¿no? Permitirle que el acusado se exprese, ¿no?, conforme a lo que considere. Y luego vienen las preguntas. Allí ya hay una prohibición de preguntarle sobre lo que el testigo ya pudo haber declarado. El artículo 376, inciso 3, fíjense que también nos trae algo muy puntual, ¿no? ¿Cómo se le va a interrogar al imputado, ¿no? El imputado tiene que declarar, o el interrogatorio se sujeta a que las preguntas sean directas, claras, pertinentes y útiles, ¿no? Y claro, aquí también que el juez ejercerá sus poderes de dirección y podrá declarar inadmisibles por prohibidas las preguntas. Nuevamente, el artículo 378, en cuanto al examen de testigos, se señala aquí que estamos en la fase de juicio, que el juez modera el interrogatorio, ¿no? Se evitan las preguntas capciosas, sugestivas, impertinentes, ¿no? Otra regla que ya habíamos anotado algunas anteriores, es la fundamentación. Vemos nosotros que cuando estamos en el escenario de juicio,
tenemos algo muy puntual. Se nos da la oportunidad para que podamos, en este caso, poder argumentar, luego de haber indicado la objeción en concreto, se nos da la oportunidad para poder fundamentar. Pero esta fundamentación, fíjense, tiene que ser de manera sucinta. No podemos aceptar que se haga una fundamentación de manera tan ampulosa, de manera tan exagerada, porque claro, perdería sentido, ¿no? Y hemos visto audiencias en donde existe una objeción, por tanto una fundamentación, se le corre traslado de la fundamentación de la objeción al otro sujeto procesal, él la absolverá y empieza ese feedback de información. Y que muchas veces, que duda cabe, pueden tramparse, ¿no? Pueden tramparse, ¿no? Por tiempo amplio, ¿no? Este tipo de situaciones que se presentan. Es un tema que me parece a mí si se quiere, fíjense, eh, darle la oportunidad, y por el derecho de defensa que te tiene, ¿no? Le damos la oportunidad, quien objeta, fundamenta y se le corre traslado a la contraparte, al otro sujeto procesal, para que también argumente, porque se entiende que él ha formulado la pregunta y él tiene que defender el por qué preguntó, en atención a que tenemos a la contraparte que está objetando a mi pregunta y está argumentando la objeción que ya profirió. Defensa, igualdad procesal. Pero no podemos enfrascarnos, pues, en desarrollos teóricos de lo que es la objeción, ese tipo de objeción, una fundamentación tan ampulosa que va a degenerar, ¿no? La objeción es algo incidental que se plantea, que se deduce, en tanto vamos a impugnar, a opugnar el ingreso de información a partir de la proferición o del proferir o del plantear preguntas ilegales. O sea, pero claro, si es algo incidental que se da en el marco del interrogatorio, por ejemplo, pues no vamos a degenerar la audiencia y enfrascarnos en una objeción que puede llevarnos 10, 15, 20 minutos y seguramente el juez, el Judex, ha programado la audiencia de 30 minutos, que es lo que está pasando hoy por hoy en nuestra realidad procesal penal nacional. Microaudiencias, y perdonen la denominación, microaudiencias que finalmente, ¿qué tiempo va a haber para objetar? Y perdónenme que lo diga en un tono no tan amigable, pero ¿qué tiempo puede haber para objetar si tenemos de por medio audiencias de 30 minutos con programación y que lamentablemente enfrascarnos en absolver una objeción nos puede tomar todo el poco tiempo que hemos programado, ¿no? Entonces, hay que usar adecuadamente las objeciones. Por eso, sustentemos de manera sucinta, no desviarnos, ¿no?, del debate. La objeción también debe de ser trascendente. No podemos nosotros pensar que vamos a objetar, eh, si se quiere, sin trascendencia. O sea, yo creo aquí eh, hay objeciones que hay preguntas que no van a afectar nuestra posición, no van a afectar la hipótesis que traemos nosotros. En nada, o sea, simplemente yo creo que si el testigo está declarando y vemos que hay preguntas que de alguna manera no son pertinentes y la información que va a ingresar no nos hace daño, eh, podríamos pensar, ¿para qué objetamos?
Vamos, que queremos impedir que ingrese información ilegal. Bien, pero lo trascendente implicaría acá que yo debo de objetar únicamente aquello que pueda hacer trastabillar mi teoría, que pueda afectar mi posición. Pero de lo contrario, no habría trascendencia, no habría trascendencia. Bueno, la manera cortés, más que una regla, yo creo que es una forma de respeto al juez, ¿no? No vamos a presentar objeciones de manera, pues, si se quiere, un tanto irrespetuosa. eh, Cuando uno finalmente se muestra un tanto, mm, eh, no digo un exceso de seguridad, pero a veces nosotros consideramos de que la objeción es una manera de impugnar y lo hacemos, perdonen la expresión, gritando, ¿no? Eh, como perdemos la cortesía, perdemos el respeto y objetamos de una manera tan imponente, no digo imponente, sino de una manera irrespetuosa, quizás con unos niveles de voz exagerados, que en verdad podría causar cierta incomodidad, no solamente en el juez, sino en todos los participantes. Por eso, la cortesía, que más allá de una regla, es una manera en cómo nosotros tenemos que presentar la objeción. Cómo uno, cuando ingresa a un lugar, saluda. Cuando uno va a objetar, lo hace con decisión, ciertamente, lo hace con aplomo, lo hace en un tono de voz adecuada. Yo no comparto la opinión de algunos teóricos que indican, pues, y veo en aquellos ensayos, no se trata de gritar, no se trata de que objete en esta sala de audiencia para que el juez de la segunda sala de audiencia me esté escuchando, ¿no? Porque en la sala de audiencias tenemos al juez frente a nosotros, que quizás puede estar en algunos lugares a 1 metro, a 2 metros, no son salones tan amplios como la Corte Suprema. Entonces yo creo que habría que ver la cortesía, y la cortesía también implica modular, ¿no?, la intensidad de cómo proferimos nuestras palabras. Es importante, muy importante. Eh, y la manera ética. Yo creo que la eticidad, ¿no? La eticidad, claro, como lo dice el doctor Ventura, a veces muy altaneros, ¿no? Claro, lo que usted indica, ¿no? Arrojar pues el código al suelo, entre otros. Son situaciones que lamentablemente han servido para que los jueces hoy por hoy eh, hayan recobrado un protagonismo en la dirección de audiencia. Y ese, el recobrar, digo yo recobrar un protagonismo porque cuando se inició la implementación del Código Procesal Penal, y era algo, eran técnicas de litigación no afianzadas, o habíamos extrapolado prácticas o técnicas que todavía no se aclimataban. Entonces ya creo que hay un nivel de madurez en los jueces que es digno de reconocer. Hay ya una madurez y eso se ve traducido en una adecuada dirección, una dirección de audiencias que optimizan, ¿no?, definitivamente, optimizan el desarrollo de la audiencia misma. En cuanto a la ética, aquí habría que ver, ¿no? No hay que objetar con el único propósito de romper la fortaleza de la contraparte. A ver, y creo que todos podemos entenderlo por un sentido común. Y pasa, ¿no? Lo ético implica que yo debo de objetar cuando corresponda. A ver, si yo veo que se ha estructurado un alegato de clausura eh, en donde se precisa qué es lo que declaró tal testigo a minuto, el día en la sesión tal, de fecha tal, a tal minutos, hago una estructuración de un alegato de clausura muy rico en contenido,
y que es una plantilla, es un proyecto de sentencia lo que nos está alcanzando el abogado o el fiscal. Claro, la contraparte no se sentirá cómodo o cómoda con ello, y claro, se puede notar por las posiciones nerviosas, nerviosismo, él me está ganando la partida, cuestiones que no tienen un basamento normativo para poder yo objetar. No hay un basamento en cuanto a que la pregunta es ilegal, lo que voy a objetar tiene base porque el procedimiento es ilegal, sino que lo hago simplemente para interrumpir. Te interrumpo tu discurso, te desestabilizo y pasa. Pasa hasta en la vida diaria. Y cómo no, en los estrados judiciales. La ética. Es una regla que tenemos que ver para nosotros. Formulemos la objeción cuando corresponde. No, objeción, fundamente, impertinente, pero no es impertinente. Claro, nos llamará la atención el juez, se dará cuenta de la malintención que tuvimos, pero ya la contraparte hiciste perder ese hilo conductor, ¿no? La eticidad muy importante, muy importante. Entonces, estas objeciones que las vamos a encontrar, ¿no?, en los diferentes tipos de preguntas, que obviamente, por ejemplo, en estas preguntas de tipo sugestiva, ¿no? Ya hemos visto que esto en la práctica procesal se presenta, ¿no? La prohibición de preguntas sugestivas en el interrogatorio, ¿no? Y miren, acá esto guarda relación con ¿qué? Con la preparación de testigos. Eh, la, la carga laboral, ya, la carga laboral que afrontan las agencias fiscales, las agencias judiciales, genera que no tengamos oportunidad de entrevistarnos con los testigos, preparar los testigos, ubicar los testigos. Eh, claro, ¿cuántas veces hemos escuchado en los estrados judiciales, señor fiscal, coadyuve con la ubicación de sus testigos? Coadyuve con la ubicación de sus peritos. Cumpliremos notificándolos, pero no agotamos, vamos a hablar en términos, no, en todos los casos, no se agota con una debida preparación. Y la debida preparación genera o conlleva a que tengamos a un testigo que ya recordó sus declaraciones previas, recordó la denuncia que formuló en sede policial o sede fiscal, recordó los detalles y pormenores de lo que dijo inmediatamente después que sucedieron los hechos y que declaró en la instancia policial o fiscal. Es decir, es un testigo que ya rememoró todo. ¿Pero por qué? Porque nos preocupamos con su preparación, su ubicación y preparación. Pero si no, si recién, hoy que las audiencias se están desarrollando prioritariamente de manera virtual, recién lo vemos conectado, ya diremos en unos días o en unos meses, recién lo ubicamos en la sala de audiencia. Y le preguntamos sobre el caso y no se acuerda nada. Ingresa, se coloca en el atril, en el estrado, para que pueda ser examinado, y ante la pregunta del fiscal no se acuerda de nada. Habrán pasado 3, 4 años. Claro que habrá técnicas de rememorar, pero también veamos nosotros que si tenemos a un testigo preparado, un testigo de cargo, por ejemplo, de la fiscalía, o un testigo de descargo por parte de la defensa, no tenemos por qué realizar preguntas sugestivas, porque tenemos un testigo que ya se le preparó, guardando siempre lo ético. Lo ético implica, no le voy a decir, miente, no le voy a indicar, di cosas que no dijiste acá, porque me van a ayudar a mí. No, lo ético, lo que pasó. Claro que hay supuestos también en donde
El testigo no declaró todo en la fase de investigación. A lo mejor por ese impacto que sufrió a consecuencia del delito, no declaró todo, pero en juicio se acordó. Habría que analizar cuál es el impacto que tiene en el juez y cómo la defensa podrá catapultar esa situación a su favor o a su favor y se entiende en contra de la fiscalía o viceversa. Pero la sugestiva es que dentro de la misma pregunta ya se está sugiriendo la respuesta, ya se está sugiriendo e ingresando información, que como lo vimos anteriormente, puede maliciosamente realizar preguntas sugestivas. Y ahora les digo algo, eh, tengamos cuidado que no necesariamente quien no objeta es porque desconoce, o quien objeta mucho realizando objeciones que no corresponden es porque no conoce, sino por el contrario, lo hace exprofesamente para ganar tiempo, para desestabilizar a la contraparte, o simplemente lo hace porque quiere que no ingrese ningún tipo de información, aun cuando el juez le llame la atención. Tengamos cuidado. Me sorprende que usted, señor fiscal, haga ese tipo de preguntas, pero no es que no sepa, sino que malintencionadamente lo está haciendo. El hacerle preguntas sugestivas a un testigo que no ha visto durante mucho tiempo y que no la ha podido ubicar y que el testigo simplemente está perdido, qué mejor que hacer una pregunta sugestiva dándole toda la información para que recuerde, que luego la va a objetar la defensa. Claro que trastoca la eticidad, ¿no? Pero allí viene la inmediatez, ¿no? Si la defensa está atento o atenta, pues va a bloquear ese ingreso. La pregunta sugestiva no debe de permitirse hacerlo. Claro que hay jueces que nos dirán, como les dije, señor fiscal, señor abogado, señor fiscal, permita usted que termine la defensa o termine el fiscal de hacer la pregunta. Habría que evaluar caso por caso. Pero la pregunta sugestiva ya contiene una respuesta, ya contiene, ya sugiere un hecho, una circunstancia, ¿no? Y claro, por lo general, al conllevar la respuesta, simplemente tendremos respuestas monosilábicas, sí o no, lo cual obviamente rompe la estructura natural de un interrogatorio cuando debe la parte, la parte oferente del testigo, debe hacer que su testigo pues detalle a través de preguntas con respuesta abierta toda la información, ¿no? Y podemos ver ejemplos, ¿no? Usted estaba acompañado de la esposa de la víctima al momento de su muerte, ¿verdad? O sea, preguntas que son permitidas en el contrainterrogatorio, no hay duda alguna, pero no en el interrogatorio. Por eso les hablaba yo de la preparación al testigo, que ya se ha dejado mucho de lado por un tema de carga laboral, por un tema de falta de logística para ubicar a un testigo. Imagínense un testigo efectivo policial que son cambiados o rotados en distintas ciudades. Imagínense, y los fiscales cumplen con adjuntarles sus declaraciones previas, las actas policiales o los documentos policiales, pero nunca se les llega, o sea, simplemente les llega un citatorio desde la Oficina de Recursos Humanos, pero no les interesa juntar lo que nosotros enviamos para que recuerde el testigo. No, no, solamente eso queda para el oficio y que nosotros enviamos y solamente le llega una papeleta de citación y se acabó. Y el testigo pues llegará, se presentará y no recuerda nada. Y claro, el juez nos mirará, me dirá, señor fiscal, no preparó los testigos. ¿Qué pasó? Situaciones como las que he mencionado son muy frecuentes, ¿no? Entonces, vemos aquí las preguntas capciosas. También son preguntas que son prohibidas. Aquí, estas preguntas son formuladas de una forma engañosa y lo que busca o lo que tiende
es específicamente a inducir a error, a inducir a error. Y obviamente este inducir error, permítanme, denme un segundito, por favor. Ya, con la disculpa el caso. Entonces, fíjense, estas preguntas capciosas, para ir terminando esto, esta parte, contienen un engaño, busca inducir un error. Miren, por ejemplo, muchas veces incluso cuando uno va a la comisaría o a un juicio, la pregunta, ¿no? ¿Sabe usted las razones por las cuales está en esta comisaría? Entonces, es una pregunta totalmente capciosa, ¿no? Que finalmente puede ser error en la respuesta. ¿Qué vio en la fiesta? ¿Qué hizo en la fiesta? Etcétera. Entonces, la idea es estructurar preguntas en donde tengamos una respuesta clara, una respuesta que finalmente va a permitir ingresar información, pero no vamos a formular preguntas engañosas. Este tipo de preguntas está prohibida, están prohibidas, va porque generan que se declare erróneamente, que se confunda el testigo. Ahora, hay preguntas coaccionantes o preguntas donde, por ejemplo, eh, señor testigo, ¿sabe usted que se encuentra bajo juramento? ¿O sabe usted las consecuencias de declarar falsamente? Entonces, ya estamos coaccionándolo al testigo, o ya se está coaccionando al testigo, y claro, esto siempre viene de la contraparte. Entonces, allí es una situación donde tenemos que estar atentos para estas preguntas que coaccionan, que amenazan, para que obviamente ese acoso, ese hostigamiento hacia el testigo, ¿no? Podamos nosotros cuidar a nuestro testigo, oponiéndonos a través de la objeción si la contraparte la realiza. La pregunta es impertinente también, ¿no? No hay duda alguna. La pregunta impertinente tiene que ver aquí, ¿no? Con aquello que no guarda relación con lo que es objeto de juicio, lo que es objeto de enjuiciamiento. O sea, por ejemplo, muchas veces se hace pregunta a la honorabilidad de una persona, cómo en su barrio, cómo lo consideran a usted cuando estamos ventilando un delito de extorsión contra la libertad sexual. Esas son preguntas que no guardan relación con lo que es objeto de prueba, ¿no? Por tanto, es impertinente. Y hay que estar atentos para poder tamizar y controlar la pertinencia. De lo contrario, pues obviamente ingresará información que no es pertinente. Englobaremos, inflaremos, desarrollaremos un juicio tan ampuloso, tan dilatado, bueno, sobre la base de preguntas que no tienen nada que ver. La pregunta es repetitiva también, ¿no? Y muchas veces se deja pasar estas preguntas repetidas, pero la pregunta es, ¿en qué medida me hace daño? Claro, yo diría,
si un fiscal está interrogando y quiere afianzar la respuesta del agraviado respecto a quién habría cometido el delito en su agravio, entonces, si yo formulo la pregunta al comienzo, pero me doy cuenta que el juez no estuvo atento, y quiero volver a formular la pregunta nuevamente, porque quiero que quede sentada ese proceso, bueno, tendremos una defensa atenta, donde advertirá que la pregunta ya es repetitiva, ¿no? Entonces, claro, si lo vemos, por ejemplo, en un contrainterrogatorio, definitivamente lo que se buscará por parte de la defensa es que existe una contradicción, que se contradiga con lo que dijo anteriormente. Atento ahí también el sujeto procesal que ha ofrecido. Las preguntas compuestas también son objetables y me parece aquí que esto ya es permitido por los jueces. Miren, ¿no? Ya los jueces, antes veíamos, ¿no? Cuando se le preguntaba al testigo, señor testigo, para que nos diga qué actividad se dedica, cuándo, dónde, desde cuándo, y cuánto gana. Una pregunta tan compuesta que el testigo ni se va a acordar. Pero claro, un abogado atento, aun cuando no le haga daño, porque no le va a hacer daño, no le va a hacer daño, de verdad, no creo. ¿Eh? Objeción, pregunta compuesta. Bueno, tiene toda la razón. Pero si vamos a objetar, objetemos porque realmente nos va a afectar. Si no nos afecta, ¿para qué? La pregunta compuesta lo que busca es evitar que el testigo se confunda en tanto le hacemos en una sola pregunta varias preguntas. Esa es la finalidad. Yo no voy a preguntarle de manera compuesta a mi testigo varios aspectos en una sola pregunta porque se va a confundir. O sea, ni loco que fuera, perdónenme esa expresión, pero estaría yo mismo haciendo un harakiri. Sé que si le pregunto varias cosas se va a olvidar. ¿No? Y si le vuelvo a preguntar, pregunta repetitiva me va a decir la voz. Entonces hay que con mesura pensar. Entonces, entonces vemos nosotros que este tipo de objeciones en esta clasificación es muy importante tomarla en cuenta. Por ejemplo, en el ámbito del interrogatorio del imputado, solo se permiten preguntas con respuesta abierta. O sea, eh, no podemos considerar que al imputado se le pregunte o se le contrainterrogue y a partir de eso preguntas sugestivas. No, o sea, el testigo, el imputado responde de manera abierta. Son preguntas abiertas, ¿no? Preguntas abiertas. Y lo vamos a encontrar, obviamente, la base legal en el artículo 88 y en el 375. Y aquí, claro, las preguntas que puede hacer el juez, las preguntas aclaratorias, yo considero también que un juez no podría echar mano de preguntas ilegales, aun cuando son aclaratorias. No, no. También tiene que respetar las reglas, ¿no? Las reglas. Bien, muy rápidamente, en cuanto a las objeciones a los alegatos, yo considero que sí es permitido, pero en tanto que conozcamos al juez. Conozcamos al juez porque no está regulado. Si vemos que en ese despacho judicial, en esa sala de audiencias, el juez lo permite, pues hagamos. Conozcamos a nuestros jueces. Pero si sabemos que no lo va a permitir, ¿para qué vamos a desgastarnos? ¿No? Conoce a tu juez. Y conociendo al juez vamos a poder tener más eficacia en las objeciones. Tanto los alegatos, tanto las preguntas, tanto los procedimientos, ¿no? Para terminar, y no nos gane ya, creo que estamos sobre la hora, solamente quiero, para cumplir con el programa, solamente recordar sobre la prueba material. Muy rápidamente, en cuanto a la prueba, las objeciones, lo dejamos allí. Eh, la finalidad de las objeciones, los tipos de objeciones que siempre se presentan y la incorporación de prueba material, miren. Yo quiero únicamente traer a colación aquí lo siguiente, ¿no? En cuanto a la prueba material, ¿no? La prueba material, tanto en la doctrina como en nuestro Estatuto Procesal Penal,
esta consiste en lo que son objetos, documentos y medios que sirven para probar un aspecto en el juicio, ¿no? La prueba material está relacionada con lo que guarda relación con lo que es objeto, efectos, ¿no? Cuerpo del delito, instrumento del delito. Miren, la prueba material, hoy por hoy, y no es que sea muy escatime en el reconocimiento de la prueba material, pero hoy por hoy la prueba material no está siendo muy utilizada, o sea, incorporada en el juicio. Por ejemplo, eh, en los juicios del sistema del common law angloamericano, hemos visto cómo se incorpora el arma homicidio. Pero en nuestros juicios ya basta y lo hacemos incorporando las actas policiales, actas de registro, actas de incautación, actas de intervención, a través de los órganos de prueba que redactaron, elaboraron el acta, y es suficiente. Acta de registro, perdón, el efectivo policial irá y le encontramos un arma de fuego, pistola, marca Pietro Beretta, 9 milímetros, cacha de madera, etcétera, etcétera, marca tal. Y estamos, o sea, no ingresamos prueba material, estamos ingresando la información de las actas. Jamás vemos el arma en juicio. Jamás el juez mira el arma. No la tiene. Obviamente, no la ve. Solo observa al órgano que ingresa la información del acta. Por eso yo de un tiempo acá me doy cuenta que la prueba material, que si bien ese lo tiene que ver con lo que es objeto, delito, instrumento, medio, efectos, no estamos dándole la relevancia que corresponde. Miren, el Acuerdo Primero 5/2010 sobre incautación nos da ciertas definiciones de lo que es efecto del delito, instrumento del delito, objeto del delito, cuerpo del delito, que es lo que viene a consistir la prueba material, ¿no? Los objetos producidos mediante la acción delictiva son los efectos, los instrumentos con los cuales se comete, por ejemplo, el arma que vamos a comentar. Entonces, esta acreditación de la prueba material se traduce en lo siguiente. Tiene que inexorablemente, impostergablemente, tiene que un testigo, un órgano de prueba, tiene que ingresar esa información, tiene que ingresar esa prueba material. Un testigo, un efectivo policial, médico legista, cualquier testigo que pudo haber participado en el hecho o haber presenciado el hecho o haber recogido algún objeto y haberlo puesto a disposición de la policía o la fiscalía. Documentos, objetos, ¿no? Algún elemento de convicción, algún elemento material del delito. Tienen que seguir un procedimiento, no solamente por parte de aquel órgano que encontró, que tuvo contacto con el objeto, que conoce sus características, que precisa cómo, dónde, cuándo encontró ese objeto, qué es lo que hizo después de haber hallado el objeto, cuáles son esas características, como se acaba de mencionar, la exhibición de ese objeto, el reconocimiento, y respetando el derecho de defensa, ¿no? Y el reconocimiento y el por qué lo reconoce, y ya se ingresa esa información. Entonces, si queremos dar para terminar de manera concreta, ¿cuál es ese procedimiento, no? El testigo menciona la prueba, el elemento de prueba en este caso, específicamente la prueba material, para hablar con propiedad. Se le interrogará, ¿no? Por ejemplo, un efectivo policial que elaboró el acta de hallazgo, seguramente de un arma de fuego o cualquier instrumento de delito, vamos, o que hizo el registro personal, ¿no? A qué actividad se dedica, cuántos años en la policía, si conoce a tal persona,
el 10 de enero de tal año, a tal hora, alguna intervención policial, declarará, exhibirá qué actividad policial realizó usted o con relación a la persona que usted ha indicado conocer, o que intervino, y se le pregunta qué se le encontró, un arma de fuego. Entonces, ¿y cómo es esa arma de fuego? Pues el testigo dirá, es un arma de fuego tipo pistola, marca Pietro Beretta, cacha de baquelita, ¿no? Cacha desgastada, etcétera, etcétera. Y él va a describirla. El testigo mencionó que encontró un arma. El testigo menciona cuáles son las características del arma. Se le pregunta si puede reconocer o no esa arma. Estamos en pleno juicio, en pleno plenario. Se le va a preguntar. Si le muestro el arma, ¿usted la reconocería? Se solicita la aquiescencia, la licencia judicial para mostrarle al testigo. Solicito licencia, señor magistrado, para exhibirle al testigo y pueda reconocer el arma que acaba de describir. Entonces, le da licencia, se le pasa a la contraparte con las medidas de seguridad correspondientes, ¿no? Y inmediatamente se le muestra al testigo. El testigo, con las medidas de seguridad respectivas, se le va a preguntar si reconoce. Claro, si lo reconoce. Y le preguntaremos, ¿por qué reconoce el arma? Y él dirá, bueno, reconozco el arma porque esta arma tenía una inscripción con el nombre Beto en la cacha. Entonces, efectivamente, y aquí está. Entonces, ahí el propio testigo que tiene el arma describirá, ¿no? Aquí está la inscripción. Se trata de la misma arma. Y finalmente, como esto queda registrado en audio, en video, pues el juez ya no habría que decir téngase por incorporada, sino el juez ya entiende que hemos incorporado la prueba material, pero no hace falta decir, señor juez, téngase por incorporada la prueba material. No es que sea inoficioso, o sea, pues, trillado, pero es lo correcto que tenemos que hacer. La incorporación de la prueba material, incorporación también de fotografías, de objetos, pero a veces no seguimos ese procedimiento. Bien, he tratado de hacer un resumen apretado de lo que concierne a las objeciones como una de las técnicas de litigación oral utilizadas, muy utilizadas, y cuando correctamente y responsablemente y éticamente lo hacemos, permite un desarrollo adecuado, eficiente y eficaz de las audiencias del juicio oral. De generar el sentido de una objeción por un simple prurito doctoral o académico, pues travieste, degenera el sentido mismo de las objeciones. No caigamos nosotros en ese prurito inoficioso, en ese prurito sin sentido, sino que hagamos y objetemos cuando corresponda, ¿no? Objetar, de acuerdo a esas características, esas reglas, ¿no? Objetando de manera oportuna, esa inmediatez, ¿no? El primer objeto y luego argumento, hagámoslo, ¿no? Con un lenguaje adecuado, con cortesía, con ética. Y así afianzaremos que las objeciones como técnicas de litigación van a ser eficaces, van a realmente tener sentido, vamos a dar cumplimiento a su finalidad, a su propósito que tiene la objeción, no degenerándolas, ¿no? Y la incorporación de la prueba material, el mensaje es, si somos fiscales o somos abogados de la defensa y tenemos la oportunidad de acreditar o de presentar primero como en nuestra acusación o en nuestra absolución a la acusación una prueba material, un medio de prueba material como denomina el código, pues empleemos e introduzcámosla adecuadamente, como acabamos de mencionar. Y haciéndolo así, pues vamos a nuevamente darle vigencia. Está en el código procesal. Ya hemos caído en una situación de no darle uso a esta herramienta como la prueba material. Y los jueces tampoco, porque nosotros no vamos a esperar que los jueces nos digan. Los jueces no tienen ese poder. El fiscal lo ofrecerá en su acusación. La defensa lo ofrecerá en su absolución a la acusación. Y estos sujetos procesales pues harán la acreditación, la incorporación de la prueba material en el juicio, ¿no? ¿Y hasta a través de quién? El testigo. Bien, no sé si tenemos alguna pregunta, alguna reflexión final, ¿no?
tenemos, me indica por acá el doctor Henry Ventura, para el día 28 de agosto tenemos ya sobre etapa intermedia, audiencia en la etapa intermedia, vamos a conversar todo lo relacionado con las llamadas audiencias preliminares o audiencias previas, y también la audiencia estelar de control de acusación y el acuerdo plenario 6/2009, y en audiencias previas al juicio, con esto termino, todo lo relacionado con la audiencia de control de plazo, la audiencia de tutela de derecho, la audiencia de prisión preventiva, la audiencia por denegación de acto de investigación o acto sumarial, ¿no? Que son estas audiencias preliminares, esa litigación en audiencias preliminares que vemos que ha cobrado bastante vigencia, mucha vigencia. No sé si hay alguna reflexión final, algún comentario, estoy a vuestra disposición. Si no, le dejo paso al doctor Ventura para las anotaciones que correspondan, o en su defecto cerramos ya siendo las 22:21 de la noche. A vuestra disposición. Creo que... Sí, doctor Ricardo, buenas noches. Si no hay preguntas, entonces daremos por concluido la sesión de hoy. Gracias, doctor, doctor José, estoy hablando piedra yo. Doctores, entonces daremos por concluida la sesión de hoy y nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche. Bien, excelente. Bueno, sí, doctor José. Entonces, bueno, que tenga un buen fin de semana. Gracias, doctor José. Bueno, hasta luego, buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego. Buenas noches con todos.